Cuenta la leyenda que el origen del ajedrez que conocemos hoy en día proviene de un juego hindú denominado Chaturanga. Resulta que el rey indio Yadava estaba aburrido y le pidió a Sesa, un humilde peón, que fabricara un juego para entretenerle, donde el ingenio, la astucia y la estrategia fueran su diversión. Parece ser que el rey quedó tan fascinado con el juego y era tan grande su agradecimiento que ofreció a Sesa un cheque en blanco para que él pidiese lo que quisiera. Sesa le dijo que quería un simple regalo, para él y su gente, debido a la hambruna que estaban sufriendo, solicitando al rey que le entregase cierta cantidad de trigo. Majestad, me conformo con que me des un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente, multiplicando cada vez por 2 hasta llegar al último casillero. Parece ser que el rey se ofendió por haber pedido una recompensa tan modesta, cuando podría haber solicitado algo más importante. Sin embargo, accedió a su petición y mandó que le fuese entregada a Sesa la cantidad de trigo que solicitaba. Los matemáticos de la corte tardaron varios días en calcular cuánto trigo habría que entregarle a Sesa, hasta que finalmente acudieron al rey para decirle que su petición era imposible de satisfacer, ya que ni con todo el trigo del mundo habría bastante para pagarle. Este fue el mensaje de un simple peón a un poderoso rey. When you close your eyes and visualize our planet, what do you see? An orb hanging in the blackness of space? A hand-drawn map, elegantly defining the line between land and sea? Now, go outside and stand barefoot in the grass. Look around. Breathe the air. Feel the planet move beneath you. What you're feeling is a living planet. What you're feeling is our home. But the planet feels us too. It feels the increasing weight of us, and the stress of supporting that weight. You may not realize that because home may look fine where you're standing now. But stand in the congested streets of a developing country, and you'll see millions of people struggling to feed themselves. Stand in the Amazon or the Arctic, and you'll see ancient rainforests and majestic shelves of ice disappearing. And stand in one of the many isolated villages around the world, and you'll see farmers with little access to technology or markets, unable to pull themselves out of poverty. These global challenges are complex, and there are no easy answers. But one thing is clear: agricultural innovation holds a key solution, and we pledge to do our part. We're Monsanto, and we're working with farmers and partners worldwide to realize a vision for sustainable agriculture. Para el año 2050, nuestro planeta deberá duplicar la producción de alimentos para satisfacer la demanda de una población creciente. Nuestro objetivo es contribuir a aumentar la producción mundial de alimentos en vistas de su creciente demanda, de la limitación de los recursos naturales y el cambio climático registrado. El esfuerzo y trabajo en conjunto con otras organizaciones, grupos de interés y gobiernos serán necesarios para hacer frente a uno de los mayores desafíos del siglo XXI. En el año 2008, en Monsanto hicimos el Compromiso de Agricultura Sustentable, por medio del cual nos comprometimos a ayudar al productor agropecuario a producir más, conservar más y mejorar su calidad de vida. En Latinoamérica Sur, es decir, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, no somos ajenos a ese compromiso. Monsanto trabaja con los productores de todo el mundo para que la agricultura sea una actividad más productiva y sustentable. Monsanto es la empresa que creó, entre otras cosas, el agente naranja, usado en la guerra de Vietnam, cuyo saldo dejó 8.600.000 muertos directos por su aplicación, cuyo ingrediente principal es la dioxina o PCB, prohibida en casi todos los países del mundo por ser cancerígena. Hoy 5 millones de vietnamitas y un número indeterminado de descendientes de soldados estadounidenses sufren malformaciones congénitas, cegueras, leucemias, problemas neurológicos, todo esto extendido a 4 generaciones,
producto del letal agente naranja de Monsanto, que ahora cambió de rubro y se dedica a la fabricación de semillas transgénicas y herbicidas tóxicos. Monsanto fue la compañía que contrató el gobierno para rociar a nuestros veteranos con el agente naranja. Soy veterano de Vietnam, estoy enfermo como muchos veteranos, es hora de hacer limpieza. Monsanto es una de las principales compañías bioquímicas que comercia con semillas transgénicas y probablemente la más controvertida del mercado. Hace apenas unos meses, en mayo, se celebró una iniciativa similar e igualmente global que sentó un importante precedente social. Sus participantes defienden un regreso a los orígenes agrícolas sin pesticidas químicos. Por tercer año consecutivo, los manifestantes también exigen que se etiqueten los alimentos genéticamente modificados y se reduzcan los químicos cancerígenos utilizados en la agricultura industrial. En Europa, las mayores concentraciones han sido las de Berlín y Bruselas. En total, más de 500 ciudades de 50 países han participado en la marcha previa al Día Mundial de la Alimentación, que se celebrará el día 16. La empresa transnacional de transgénicos Monsanto ha decidido frenar la expansión de sus semillas genéticamente modificadas en la mayor parte de Europa debido a la alta oposición hacia sus productos. Según un representante de la corporación, esta solo continuará con la difusión de sus semillas en países que le brinden amplio apoyo político y respaldo por parte de los agricultores, como España y Portugal. Con una invocación a la Madre Tierra, colectivos sociales inauguraron el Carnaval del Maíz. Así se unieron a la campaña mundial en contra de los cultivos transgénicos de este y otros granos, promovidos por la estadounidense Monsanto. Pero México no es el único país de América Latina el que ha lanzado la voz. También han sido ciudadanos de países como Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá que están pidiendo que se frene a Monsanto. Y es que específicamente hablando de México, desde 2013 se emprendió un juicio para frenar el ingreso de estas semillas modificadas genéticamente. Y se sabe que en este año, en 2015, el juez que lleva el caso, aunque frenó la siembra, al parecer quiere permitir que Monsanto pueda entrar de manera libre al país. En Guatemala se conoce como Ley Monsanto, pero su verdadero nombre es Ley para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Su objetivo es garantizar el derecho de las grandes empresas a patentar cualquier nueva variedad de semillas vegetales genéticamente modificadas, otorgando a su autor un derecho de propiedad intelectual por 25 años. Pero desde su aprobación, sindicatos, grupos ambientales, campesinos e indígenas guatemaltecos han alzado la voz en contra de una ley que consideran sinónimo de pobreza y que pone en riesgo la soberanía alimentaria. El país acaba de ofrecer una lección muy ejemplarizante de voluntad nacional, porque realmente, Mercedes, pararle los pies a Monsanto no es una decisión cualquiera. Definitivamente ha sido otra vez la historia de David contra Goliat, aunque tenemos un David en Guatemala cada vez más empoderado, cada vez más fuerte, cada vez con más unidad. Es un precedente importante y no es el primer caso, además, que es interesante recordar que Monsanto no gana siempre, que no es la primera vez que pierde y que tenemos varios ejemplos en América Latina y en otros lugares del mundo y también en Europa de batallas que Monsanto ha perdido. Bienvenido a la nueva planta de procesamiento de semillas de maíz Malvinas Argentinas. Indiferencia que me quitan los derechos, como balas perdidas me tiran con desecho, directo a ideales y a la lucha en el cemento, directo a los que salen y bancan el pavimento. Me siento fumigado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas, los políticos presionen con toda su policía, se cagan en la asamblea y la consulta por la vida. Veo madres con ovarios resistiendo en la vía, me sumo con mi letra disparando con mi rima, porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Te lo digo, te lo canto. 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 Hace 5 meses que se empezó a levantar este campamento. Empezó con unas carpas, 3 o 4 carpas, un fuego y la gente alrededor de la planta. Y bueno, con la liberación de cientos de personas se fue levantando así
construcción de barro, de palos, de adobe. La lucha comenzó cuando parecía que ya no se podía hacer nada. Una inversión de 160 millones de dólares y la creación de 400 puestos de trabajo en una de las poblaciones más pobres de la región. Con esas cartas, Monsanto jugaba en la Argentina la instalación de su mayor planta de secado de semillas transgénicas del mundo. Bueno, nosotros hace 13 días que estamos acá instalados impidiendo de que entre material. Y bueno, esta empresa se ha quedado sin material para seguir construyendo. Entonces hoy tratado de ingresar los camiones esos que no hemos dejado de ingresar durante estos 13 días y decir no a todas estas empresas que vienen a robarse lo que es nuestro. Se ha logrado a través de estos investigadores argentinos asociados con empresarios americanos que financiaron la investigación junto con el CONICET y hoy tenemos patente común, lograr un producto que no solamente es muy resistente a la sequía, sino que también aumenta la productividad. Los puntos que están con rojo son aquellas personas donde se ha encontrado cáncer. Los puntos en azul son aquellas personas que se han encontrado con leucemia. Si vos ves todas las localidades que están acá, son localidades que están defendiendo sus derechos, que es el derecho a la salud, y están logrando una franja de protección. Algunos tienen 700 metros, otros 500, algunos 1500. Bueno, en el caso nuestro tenemos 2500 metros. Nosotros el año pasado tuvimos aproximadamente 25 detenciones y judicializaciones de compañeros que estuvieron acá en el acampe. Por parte del aparato judicial hay un interés en criminalizar y en avanzar en formas de represión. Aquí tengo estoy la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. Se buscaron todas las vías para poder construir un diálogo a nivel social que le diga no a Monsanto, pero como el acuerdo ya estaba cerrado, entonces se llegan a estas medidas y va a seguir creciendo el proceso de lucha porque hay una decisión de toda la sociedad malvinense y cordobesa y creo que de Argentina de que las multinacionales retrocedan. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba, en materia de maíz, con una nueva, semilla de carácter transgénico que se llama Intacta. También 2 centros de investigación y desarrollo, que eso para nosotros es tan importante como esta inversión de 150 millones de dólares. La economía argentina hoy, la matriz productiva, está igual o un poco más quizá extranjerizada que en los 90. La concentración de la propiedad avanzó, eso sí, notoriamente con los 10 años últimos, en esta década. La soja se extendió, ya está cerca del 67-68% de la tierra cultivable, se sojizó la Argentina, la megaminería, ahora el fracking, los acuerdos con Chevron, Monsanto. Hay un grupito que está resistiendo a Monsanto hace 2 meses, 2 meses, le han pegado guardia de infantería, la patota de la UOCRA. Quise parar los camiones, me golpearon y ella no me dejaba avanzar. Han llegado, los chicos lo que me encontraron son como a las 7 de la mañana en colectivos, los bajaron acá, todos esos jóvenes que están acá, que dicen ser empleados de Monsanto. Sabemos que Dopico dijo que todos fueron reubicados, es que no, sí que no pueden ser empleados de la empresa Monsanto. Hay algunos que se identificaron como delegados de la UOCRA. No nos dejó que le saquemos fotos, nos agredieron, nos pegaron. ¿Dónde se discutió? ¿En qué campaña electoral algún candidato del gobierno dijo vamos a llevar al 70% de la tierra cultivable la soja? ¿A quién se consultó? ¿No tendría que consultarnos? ¿Quién decide? ¿Se acuerdan del anuncio de la presidenta? Me siento orgullosa, tengo firmado por Monsanto que va a venir a la Argentina. Es una de las empresas más tenebrosas, el símbolo del capitalismo más depredador del mundo, ¿no? Es el de la bomba naranja en Vietnam. Así que estamos hablando de algo... Bueno, este grupito que defiende la vida en Malvinas, Malvinas, la localidad de Córdoba, frente a la instalación, le mandaron la patota de la UOCRA. Los de UOCRA, que eran más en número a primera hora, habían logrado desbloquear un portón para que ingresaran los camiones y así se justificaban. Nosotros sentimos que la responsabilidad es nuestra de estar al lado de nuestros compañeros trabajadores y también hemos dialogado de buena forma con los chicos estos ambientalistas. Le bloqueamos, me acuerdo de ese día, hacía frío, descalzo, algunos medio desnudos, se agarraban de la mano. Y bloqueamos el primer puesto, el puesto camiones, que nosotros en ese entonces le habían puesto el Che Guevara, ahora se llama puesto camiones. Bloqueamos
y uno de los camiones que venía atrás se quiso venir para este lado, para Amaranto, y los compañeros salieron corriendo y bloquearon acá, que era el puesto de los obreros, porque acá pasaban todos los que trabajan en este puesto que estamos ahora. Y bueno, desde ese entonces se hace el bloqueo, y el 30 de septiembre del mismo año, que en el 2013, viene la primera represión. Viene la policía, la infantería, vienen a desalojarnos. Nosotros medio que no comprendíamos de qué se trataba, porque empezaron a caer policía, y nosotros éramos bastantes. Nos empezaron a empujar, nosotros nos habíamos puesto en cadena para que la policía no avanzara. Y así mismo nos estaban corriendo, hasta que yo levanto la vista y veo que venían los camiones, me suelto yo de ahí, de donde estábamos agarradas, y empiezo a caminar despacito, y cuando tengo al frente el camión, lo miro al chofer, y el chofer me mira, y el chofer me hacía como que me iba a pisar, entonces me acosté abajo la rueda. Y desde ese entonces aprendimos de que el pueblo manda. Y bueno, hasta ahora, por supuesto, no hay ningún policía detenido de semejante paliza, yo terminé con traumatismo cráneo internada en el hospital. No, pero vos decís que es un discurso fácil, efectista, no. Es un discurso donde planteamos un país alternativo. Con los Monsanto no se construye el país. Y vos me dirás que la relación de fuerza, que el pueblo... Pero el pueblo, ¿sabés qué escucha? Que la presidenta le dice que con los Monsanto se construye el país, que trayendo a Chevron se construye el país. Entonces, bueno, ahí podremos discutir cómo reacciona el pueblo, pero acá estamos hablando de conjunto, de la política del gobierno. Pareciera el gobierno que vos tenés le dice un pueblo ideal argentino, que tiene claro que quiere hacer la revolución social. No, yo no planteé eso. Yo siempre pido que el pueblo pueda decidir. La presidenta Cristina Kirchner anuncia la llegada de una mega inversión a Malvinas Argentinas. La verdad que a muchos nos sorprendió porque somos una población bastante pobre, donde no hay mucho estudio, donde no hay fuentes de trabajo, no hay fábricas y demás. Entonces la llegada de una mega inversión era visto obviamente como la oportunidad laboral a tanta mano de obra desempleada, a tanto changarín. El acampe indudablemente produjo un conflicto. El objetivo era impedir que este monstruo que tenemos acá adelante continuara desarrollándose y se concretara, de modo que la actitud de los compañeros que hicieron el acampe acá y que impidieron y frenaron el desarrollo ha sido, además de heroico, propio de un alto compromiso de vida, de militancia, de conciencia. Apostamos a medios alternativos, a generar autogestión, no solo en términos de alimentación, sino también en términos políticos y de difusión. Jamás va a funcionar, porque acá nosotros sabemos que tenemos que dejar la vida y la vamos a dejar, porque a nosotros nos mataron nuestros hijos. Yo a mi hija no la tengo más, mis hijos están con agroquímicos, mi cuñada no puede, mi sobrina falleció, o sea, nosotros hemos dejado un montón de cosas. Y entonces, ¿nosotros sabemos que son ellos o somos nosotros? Con el viento por el espacio abierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Eres la memoria, semilla heredera, semilla viajera, semilla sin frontera. Eres la memoria, semilla.
laburando en la fábrica Transcolor, Transcolor sabíamos, ¿cierto? Sí, Sociedad Anónima, la producción de, no me voy a olvidar el nombre porque es muy, de potasa cáustica. La potasa cáustica es un insumo básico para producir glifosato, que es el fertilizante por excelencia en la siembra de soja. Para producir glifosato, que es el fertilizante por excelencia en la siembra de soja. El glifosato es un herbicida, no es un fertilizante, no selectivo de amplio espectro, desarrollado para la eliminación de hierbas y arbustos. El glifosato es el principio activo del herbicida Roundup, nombre comercial que pertenece a Monsanto, cuya patente expiró en el 2000. El glifosato actúa eliminando todo su entorno, dejando solo la planta transgénica, que resiste a este peligroso herbicida por estar manipulada genéticamente. Esta manipulación de los genes se hace con técnicas de ADN recombinante, que permiten entrar hasta el interior de los genes. El método más común usado para el maíz es el bombardeo. Se hace con una pistola de genes, que es un aparato con el que se lanzan partículas con algún metal, con alta presión, para romper las paredes de las células de la planta. Así penetran los fragmentos de ADN que se han preparado para transformar la información hereditaria o genoma de la planta para convertirla en transgénica. Ese bombardeo se hace al azar, pues no pueden predecir cuántos genes entrarán ni dónde exactamente se han logrado insertar, ni si entraron enteros o en pedazos. Tampoco conocen los efectos que eso producirá en la totalidad de la cadena de ADN. O sea que la ingeniería genética, además de ser muy incierta, es un atentado contra la evolución natural de la vida, y estos mercenarios de la ciencia, con el afán de querer jugar a ser Dios, están jugando con el cáncer y la muerte de millones de personas que tienen que sufrir las consecuencias de este modelo de producción genocida para que un puñado de empresas se sigan enriqueciendo. Hoy nos congrega a la Facultad de Medicina la conmemoración del Día Mundial de la Salud. En este caso, el Centro de Estudiantes de Nutrición, de la mano con Caliza, que es la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, con el lema Comamos sano, seguro y soberano. A mediados de marzo, la Organización Mundial de la Salud plantea los agrotóxicos como una gran problemática para enfermedades que empieza a padecer la población, como cáncer, leucemia y demás. El problema grave es de que nosotros hemos sido un campo de experimentación. En el año 96 empezamos a tomar esto, no se conocía lo que hoy conocemos. Por eso decimos que el concepto de la soberanía alimentaria es un proceso en construcción. Los responsables de esta cadena destructiva son un puñado y tienen nombre y apellido. Monsanto y algunas corporaciones biotecnológicas más a la cabeza, Syngenta y Bayer, terratenientes y pools de siembra que controlan millones de hectáreas. Los Grobo, Cresud, El Tejar, Maggi son algunas de las principales. Cargill, ADM y Bunge, transportando los granos al otro lado del mundo. Un hilo conductor atraviesa todas estas noticias y se fortalece como metáfora leccionadora de las pretensiones de estos sectores. La soja transgénica y su invasión de territorios en el Cono Sur intenta ser de hecho la República Unida de la Soja. En números concretos, esta región cubre en la actualidad una superficie de más de 46 millones de hectáreas de monocultivo de soja transgénica, fumigadas con más de 600 millones de litros de glifosato y provoca una desertificación de como mínimo 500.000 hectáreas al año. En Argentina, durante el año 2011, se aplicaron 238 millones de litros de glifosato que implican un incremento del 1.190% con respecto a la cantidad utilizada en el año 1996, año en que se introdujo la soja transgénica resistente al glifosato en el país. En Brasil, la escalofriante cifra llega a 853 millones de litros de agrotóxicos empleados durante el 2011. Todo esto es verdaderamente penoso, es lo más doloroso, que todas estas personas impotentes e invisibles para los gobiernos y para los políticos, ya sean los de turno o los de la oposición, estén siendo sometidas a este sufrimiento y a este deterioro
sin que se alcen suficientes voces que puedan detener este genocidio. Cualquier modelo debe interpretar de que todos los actores del escenario del sector agropecuario tienen que estar sentados y apuntando hacia un mismo objetivo. Para eso tenés que tener un plan estratégico y para eso tenés que llamar a eventos como este o como muchos tantos que hay en nuestro país, de decir, bueno, sentémonos, veamos el diseño que queremos para nuestros próximos 20 años de la agricultura argentina y que todos los sectores estén representados. Como oncólogo es muy importante poder diferenciar si realmente los insecticidas, diríamos, que se utilizan o los antiplaguicidas que se utilizan pueden tener efecto cancerígeno o no. Fue lo que se trató acá, lo que me comentaba de Monte Maíz, y estuvo el médico en el cual contando que el pueblo estaba hecho sobre una ex planta atómica, que se tomaban agua de un lugar donde había animales muertos, que había de todo, el pueblo estaba provisto por eso. Contó un tercer elemento que no lo tengo presente en este momento y dijo, y también estaban los agroquímicos. Pero es un caso, es decir, el asunto es esto, para demostrar que algo esté provocando cáncer se necesitan muchos años y esto poder reproducirse en distintas circunstancias. Cuando es un caso no hay una causa que lo provoque. Aparte, cualquier sustancia cancerígena que va a provocar cáncer necesita 20, 25 años de acción. Por el área oncológica creemos que no afecta a la población general, puede afectar a los que manipulan las drogas, los elementos, pero si están protegidos adecuadamente no deberían desarrollar cáncer. Yo no tengo un problema con la ciencia, tengo un problema con los sentidos que la ciencia tiene en este momento, que son sumamente discutibles para el bienestar de la humanidad. Una forma de agricultura que lleva al monocultivo. Esto es despoblación, esto es un riesgo y un ataque permanente a las poblaciones de los pueblos originarios, esto es control del territorio, esto es control de producción de alimentos, y esto es dedicar la mayor cantidad de tierra posible a cultivar pocas cosas, que no son agrícolas. Hace apenas 2 meses el colectivo sanitario Andrés Carrasco, que incluye trabajadores de la salud, epidemiólogos, investigadores, la idea era poner en el debate público que el paquete tecnológico que hoy, a través de la siembra directa, los agroquímicos y la sojización forzada de nuestro país, está causando un daño a la salud irreversible, que hay 13 millones de personas afectadas por los 250 millones de litros de glifosato y otros agroquímicos que se están vertiendo sobre la superficie argentina, que ha habido aumento de la tasa de carcinogenicidad, es decir, ha aumentado el cáncer, pero también ha aumentado las malformaciones congénitas, el aborto espontáneo, las enfermedades respiratorias, neurológicas, endócrinas, producto de un modelo que arrasa con la salud de la población para maximizar la ganancia de un grupo concentrado de capitalistas nucleados en la Asociación de Siembra Directa, en las multinacionales que están vinculados al paquete tecnológico y obviamente al gobierno, que es cómplice y beneficiario de esta situación. No hay ningún médico que certifique que el glifosato, digamos, si bien sabemos que es un líquido que no es inocuo para nada, pero nosotros no tenemos ningún médico todavía que certifique que el glifosato ha producido alguna muerte o alguna enfermedad grave en el ser humano. Realmente yo he hablado con muchos médicos y nadie te certifica que el glifosato tiene semejante reacción ante el ser humano, ¿no? La verdad de la epidemiología real que nosotros estamos viendo hace 20 años, el aumento de la tasa de malformaciones, abortos y carcinogenicidad, la evidencia empírica y ahora científica de que lo que nosotros estamos diciendo es cierto, es en este momento incontrastable. Comprometer a todos los actores sociales y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos armar un paquete sin agrotóxicos? ¿Qué tasa de ganancia tenemos que resignar para mejorar la salud? ¿Y de dónde va a salir esa plata para compensar? Es una discusión política, una discusión de dinero. No puede ser que porque la tasa de ganancia de los capitalistas no pueda disminuir, no se pueda hablar de la salud de la población porque sea un tema tabú. Lo que tenemos que decidir es qué tipo de sociedad queremos, no cuánta ganancia se tienen que llevar los dueños del paquete tecnológico, que encima son básicamente
un grupo muy concentrado de capitalistas y multinacionales. De la conciencia llega a vos, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida estoy. Soy quien soy, cabeza de tractor. Estuvimos en una charla del doctor Mulet. Este doctor español lo que está haciendo es circular por todo el mundo dando versiones totalmente mentirosas de lo que se logra con los cultivos transgénicos. Además porque viene a lugares como estos, a la sociedad rural justamente, que es uno de los organismos que está más directamente vinculado con este modelo. Yo soy profesor, doy clases, dirijo un máster y además dirijo una línea de investigación. Según vos, no nos vamos a morir de comer transgénicos, pero posiblemente nos vamos a morir de otras cosas. A ver, sí, de viejos todos. Bien. Pero bueno, es decir, que nos vamos a morir es seguro, pero cuanto más tarde mejor. Lo que utiliza Monsanto, ¿realmente son buenos o no? ¿Deberían estar prohibidos? Cada país tiene una legislación diferente y uno realmente no sabe si su país está dentro de las normas, si está comiendo bien o no. El glifosato es una molécula cuya patente caducó en el año 2000. Ahora mismo en el mercado hay como 30 o 40 especialidades diferentes producidas por 9 o 10 compañías que contienen glifosato. Entonces, si han prohibido el Roundup, es una tontería, porque entonces se venderá el glifosato de otras marcas. Categoría 2A. Categoría 2A como trabajar... ¿Eso no significa que es terrible para la salud humana? ¿Hay algo que en la Argentina también esté en la categoría 2A? Sí, los pintores, las lámparas en solarium y beber mate. Ok, que sea prohibimos. Sí, si bebéis... El mate sabéis lo que es, no es una bebida que... Sí. La conocéis, ¿no? Tenemos una muestra, por ahí hay un chico que ya se da cuenta que creo que lo mate. Soy cabeza de tractor, traigo la semilla, soy quien soy. Cabeza de tractor. Rodando firme, pasando todo por arriba, solo aplastando más, nunca olvidando. No irá toda la tarde, nadie te invitó para que escuches a la gente. No te quiero escuchar más, no te quiero escuchar más. Después no me vas a echar, no me vas a echar, ¿Cómo vas a no te quiero escuchar más, no te quiero escuchar más. ¡No lo toques! Bueno, yo estoy diciendo la verdad, que vos decís la verdad y gritalo acá. En un debate no me dejó hacer la pregunta. Ya te conocen en todo el mundo el universo barato que venís vendiendo. En todo el mundo viene ese evento que venís vendiendo. Ya te conocemos en todos lados. Sin vergüenza. Si que me contestes si me invitaron a un debate. Si en el debate paré de entrar y no me dejan debatir. Bueno, entonces que yo tengo el derecho. Si yo vine acá a un debate con este sinvergüenza, no me quiere contestar. Contestá, delincuente, charlatán. Que te mataron de risa en la universidad. La pavada que está diciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que el glifosato es bueno ahora? Sinvergüenza, la gente se está muriendo de cáncer, se sigue defendiendo a las multinacionales. ¡Chanta! En ningún momento habla del uso masivo de agrotóxicos, que es lo que está envenenando a la sociedad entera. Hoy los argentinos estamos comiendo transgénicos envenenados como en ningún otro país del mundo, y este tipo está diciendo todo lo contrario. Este tipo defenestra estudios que se han hecho con muchísima solidez, porque hay muchos científicos, y son miles, los que se oponen a este uso masivo de agrotóxicos, que está directamente vinculado a estos transgénicos. Él en ningún momento hace mención de eso, en ningún momento dice que cuando se recorre un pueblo fumigado, en las áreas rurales donde se está sembrando soja, los nenes están haciendo con malformaciones. Están pasando un montón de enfermedades, es gravísimo lo que sucede. Alergias, cáncer, leucemia, distintos tipos. Hay gente que aborta espontáneamente en el día mismo de la fumigación. Esto es una realidad que nos cachetea la cara y este tipo está tratando de ocultarla y lo está haciendo traído por una organización que se llama Maizar, que es una organización de delincuentes que sostienen esto porque les da resultados económicos. Es un caradura este hombre. Y queremos decírselo en la cara y queremos que la gente lo entienda así, porque este hombre está vendiendo cualquier cantidad de libros, tiene aire en todos los canales de televisión,
tiene una repercusión mediática importantísima y es más que nada un humorista. Él solamente cuenta chistes, ridiculiza a quienes piensan distinto y con eso quiere lograr que todo esto se instale como viene sucediendo en la Argentina. Estamos acá en el Congreso de Salud Socioambiental en Rosario, que a la vez es la primera semana de la ciencia digna, que se hace en Rosario, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, universidad pública. Así que aquí estamos discutiendo un poco de qué manera podemos modificar esto. Este congreso lo que hace es homenajear una idea de ciencia que no tenga un reduccionismo típico de los congresos donde se toca un tema, sino que se toque una situación social colectiva con sus problemáticas y sus posibles salidas y soluciones también. Se puso mucho en cuestión el aspecto de la ciencia, se cuestionó mucho el rol de la ciencia hegemónica, el servicio del sector privado, y me parece que son esos espacios donde uno se va y al tiempo le siguen cayendo fichas de lo importante que sigue siendo encontrarse, actualizarse con un montón de cosas e intercambiar, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace muchísimos años, caminando por estas calles de nuestro país y sus alrededores, hemos ido sembrando esta semilla que hoy crece, se desarrolla, fructifica para plantear las cosas que estamos planteando en esta oportunidad. Que la ciencia se ponga al servicio de este país y de la humanidad. En Monte Maíz el trabajo estaba orientado a generar un diagnóstico de cuál es el estado de salud del pueblo en relación al ambiente, o sea, un diagnóstico de salud ambiental. Pudimos ver de que el pueblo está en su ambiente bastante contaminado y la principal causa de contaminación es en forma casi absoluta la presencia de agroquímicos en cantidades muy grandes. Las veces que hemos hecho estudios nosotros, el grupo de acá de investigadores de la Universidad de Rosario, encontramos tasas de prevalencia de cáncer muy similares. En vez de tener entre 700 y 800 enfermos de cáncer cada 100.000, nosotros encontramos 2.000, 2.100, 2.050. Son pueblos agrícolas donde se instaló la soja transgénica, donde se usan pesticidas de manera masiva y los datos de salud son iguales, ¿no? Problemas respiratorios, problemas reproductivos y cáncer. Entonces eso le sirve a la comunidad como elemento para buscar poder intervenir y reordenar el espacio físico donde están los pueblos de manera de proteger el derecho a la salud. Lo que nosotros podemos hacer es disminuir la exposición a los agroquímicos, prohibiendo como ser las fumigaciones aéreas, que son las que más contaminan, alejando las fumigaciones alrededor de los pueblos, sacando todos los depósitos, prohibir que los depósitos estén adentro del pueblo, pero eso pasa también por considerar que los agrotóxicos son tóxicos. Mientras el Estado siga reconociendo o diciendo que se puede tomar un vaso de Roundup, de glifosato, porque es seguro, la gente lo va a tener en su casa o en el patio de su casa. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually. Not really, but not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Okay, so you. No, but I know so it's dangerous, I know. No, people try to commit suicide with it and fail fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's not. So you're ready to drink one glass of glyphosate? A través de este modo perverso del cultivo, este modo de producir, estamos haciendo más que para la vida, estamos trabajando para la muerte. Lo bueno es que la gente sepa de que nos están matando y enterrando sin la posibilidad de defendernos. Nos atan de brazos y nos entierran. Yo soy representante de toda esa gente, casi 13 millones de personas que están muriendo a causa de esta desidia que nos va a dejar sin futuro. Entonces debemos modificar esto, pero ya basta de tanto hablar y debemos accionar más. El sistema ha sido tan hábil que ha ido
separando las distintas soberanías como si se pudieran separar unas de otras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, indefectiblemente tenemos que hablar de soberanía cultural, porque representa los hábitos que cada uno como sociedad o como comunidad tenemos sobre cómo acercarnos a los alimentos. Soberanía económica porque planteamos la posibilidad del acceso a un alimento sano y acorde, coherente a nuestra propia cultura, a la tierra que hoy estamos pisando. Cuando hablamos también si hablamos de soberanía alimentaria, indefectiblemente tenemos que hablar de soberanía territorial, porque no tenemos como sociedades, como organizaciones, el acceso a la tierra como hoy lo están teniendo los grandes monopolios que nos van desalojando indefectiblemente día a día. Con angustia veíamos que cada año el modelo de la sojización compulsiva crecía 1,5 millones de hectáreas. 1,5 millones de hectáreas por año. Ahora tenemos 20 millones de hectáreas. Ahora ya no podemos salir. Entonces ahora llegó el momento que te dicen, bueno, compañero, ahora ya... Los que no quisieron discutir antes ahora te dicen, bueno, pero la verdad que hay 8 millones de pobres que dependen de sus planes dependen de la soja. Pienso que vamos a una crisis del modelo productivo, que el gobierno no tiene una alternativa. El gobierno se propone hacer soja, está habilitando nuevas tierras para la soja. Esa es la única idea torpe y brutal que se les ocurre. O sea, hacer soja en Formosa, más en Chaco, con lo cual va a destruir otros ecosistemas. Argentina es un país octavo en el mundo en superficie. Tal vez el que en relación a su superficie tenga mayor cantidad de tierra cultivable. De hecho, este año vamos a batir récord de producción granaria con 115 millones de toneladas. Para lo que es una actividad como la Argentina en materia de poder de generar alimentos para el mundo, estamos hoy generando alimentos para 400 millones cuando somos apenas 40 millones y creemos que en el próximo quinquenio vamos a poder hacerlo para 600 millones. En la Argentina lo agropecuario era la pampa húmeda, el núcleo de la pampa húmeda, lo que tradicionalmente se conocía como el gaucho. La provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y punto. Y que no había posibilidades de extender la frontera. Bueno, hoy estamos teniendo muchas veces mayor rinde en soja, por ejemplo, en Santiago del Estero o en otras zonas, absolutamente por afuera de la pampa húmeda que en el mismo corazón de la pampa húmeda. Esto que explico para la agricultura también es aplicable para la política y para la economía. No hay fronteras, ni para la política ni para la economía. El desarrollo de la biotecnología ha tenido en nuestro país un crecimiento geométrico. Gustavo Grobocopatel es el rey del agronegocio, un personaje siniestro que afianza su poder y muestra su jugada junto a la reina y portavoz del modelo sojero extranjerizante, un modelo que contamina y mata en silencio. El tema de los transgénicos, el tema del glifosato, esos son cuestiones míticas, es decir, está probado. ¿Lo del glifosato también? También, es decir, el glifosato es un producto... ¿Contá a la gente qué? Perdón. El glifosato es una herbicida que se usa para eliminar las malezas que compiten con la soja. Que cambió enormemente la producción. Permitió controlar malezas que antes eran plaga nacional de la agricultura, el sorgo de Alepo, el gramón, permitió controlar todo eso, se resolvió un problema que era muy grave y que la soja produzca en nuevas tierras que antes no podían producir. Bueno, ese producto está muy, digamos, sumamente estudiado, o sea, es como... Yo vi documentales, sin embargo, yo vi documentales, vos habrás visto también franceses, sí, son contando el daño que hacen. Sí, no, pero digamos, la realidad es que es un producto sumamente estudiado, sumamente utilizado de hace 20, 30 años y todavía no ha reportado ningún tipo de daño de los que se dice. Además, es un producto bastante poco nocivo. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos decir que le vamos a entregar a nuestros hijos suelos mejores que los que nos entregaron nuestros padres. Se va a poder diseñar la vida como quien diseña un objeto. Se va a poder diseñar las plantas como quien diseña un auto. El gran porvenir son los bioplásticos. Bioplásticos que vienen de la soja. Vamos a hacer autos de soja. La industrialización va a estar en el campo. En los campos donde haya agua abundante y barata,
donde haya productores con cultura emprendedora, competitiva, donde haya suficiente superficie, donde haya infraestructura. Es decir, que esta zona del planeta podría llegar a ser una de esas zonas donde la revolución industrial verde tome más profundidad, más sentido. Podríamos llegar a ser la Inglaterra del siglo XVIII. No importa quién es el propietario de la tierra o quién es el propietario del capital, o eventualmente quién es el que trabaja. Importa cómo podemos hacer para gestionar ese proceso de entrada de determinados insumos y salida de determinados productos. La semilla ya va a ser vista conceptualmente no como un organismo vivo, sino casi como un chip, porque va a estar cargada de genes con la información necesaria para que esa planta nueva produzca lo que nosotros querramos. Ahora, volver a una agricultura sin glifosato, como decíamos, se puede hacer, solo que los alimentos van a ser más caros, va a haber más pobres que no van a poder comer y vamos a hacer más impacto negativo sobre el medio ambiente. Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco concentran el 80% de las hectáreas arrasadas. En Argentina se produce el 4.3% del desmonte mundial y se arrasa 1 hectárea cada 2 minutos. Salta es una de las principales provincias en las que el modelo agropecuario avanza sobre el monte nativo. Entre el noviembre del 2007, cuando se sancionó la ley de bosques, hasta fines del 2013 se arrasaron 1.9 millones de hectáreas. Para indígenas y campesinos no es solo el bosque, sino que el monte hace a su vida. En Salta se desmontaron desde el 2006 654.000 hectáreas. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000 en la provincia existían 210.000 hectáreas con soja. La última campaña aumentó a 600.000 hectáreas. Soja, desmontes, desalojos, desnutrición, pérdida de cultura, identidad y enfermedades. Es una transformación compulsiva que pone en grave riesgo la vida indígena. Este avance sobre los derechos de los pueblos indígenas implica su extinción. Pienso que vamos a una crisis del modelo productivo, que el gobierno no tiene una alternativa. El gobierno se propone hacer soja, está habilitando nuevas tierras para la soja. Esa es la única idea torpe y brutal que se les ocurre. O sea, hacer soja en Formosa, más en Chaco, con lo cual va a destruir otros ecosistemas. Lo escuchás a Grobocopatel y a otros y te das cuenta que los criterios de la responsabilidad social empresarial, las buenas prácticas y todo este verso del gran simulacro hoy son parte del discurso político de la dirigencia argentina, ¿no? Con el argumento del hambre en el mundo, muchos biólogos incluso defienden los transgénicos, asumiendo la idea de que esta manera de producir puede ser paliativo para el hambre en el mundo. Sin embargo, el hambre en el mundo, desde que existen los transgénicos, ha aumentado y no ha disminuido. Y lo que se produce no son alimentos, sino alimento para el ganado, para los chanchos chinos, para los chanchos europeos. Nos transformamos así en el patio trasero de países del primer mundo, con un alto costo no solamente en cuanto a la soberanía alimentaria, sino también a la salud de la población. Estamos, y esto lo vemos muy bien en Córdoba, con un modelo productivo esencialmente extractivista, porque está basado en comodatíes que se exportan, no es creación de alimento para los argentinos, para los latinoamericanos como nosotros quisiéramos. La imposición de este modelo lo que ha hecho es arrasar con una agricultura que teníamos equilibrada en cuanto a la diversidad y a la calidad de alimentos que éramos capaces de producir, que en su mayor parte están siendo reemplazados por este tipo de plantaciones. En el contexto latinoamericano, la expulsión de familias campesinas indígenas por la imposición del modelo sojero deja un saldo histórico alarmante. En Paraguay, el avance de la soja llevaría a una cantidad de 143.000 familias campesinas expulsadas. Para Argentina, este modelo ha generado un éxodo rural sin precedentes, que para el año 2007 ya suponía la expulsión de más de 200.000 agricultores y trabajadores rurales con sus familias del agro argentino. En Brasil, la producción de soja ha desplazado a 2.5 millones de personas en el estado de Paraná y a 300.000 personas en el Río Grande do Sul.
tiempos, ¿no? Desde la llegada de Pérsico al Ministerio de Agricultura de la Nación, se ha instalado al menos la discusión, que es una discusión vieja al mismo tiempo, pero ahora la ha instalado Pérsico de la subsecretaría, de que se puede coexistir o convivir, ¿no? El modelo de agronegocios con la agricultura familiar, el campesinado, los pueblos indígenas. Se intentó instalar el concepto de agricultura familiar que emanaba del Banco Mundial, ¿no? Tratar de desclasar y de sacar la identidad campesina y suplantarla por la idea de la agricultura familiar, una cosa más moderada, más orientada al mercado y a una idea teórica de poder relacionar a la vida campesina con el agronegocio. Entonces la agricultura familiar es como la apuesta teórica en ese sentido. El Movimiento Nacional Campesino Indígena son una de las organizaciones más legítimas y esperanzadoras de lo que están en el territorio luchando por otro modelo de vida, ¿no? Muchas veces algunos actores intelectuales, académicos, de pequeñas organizaciones confunden al enemigo y terminan castigando a los aliados en vez de castigar al enemigo. Digo, eso me parece que hay que tener cuidado con eso, o al menos yo no caigo en esa mirada acusatoria hacia los movimientos territoriales. Y en cuanto al problema mismo, a la situación misma de la posible coexistencia, en lo personal creo que no se puede coexistir, porque el capitalismo todos sabemos que quiere la máxima ganancia, y la máxima ganancia es ir sobre los territorios campesinos e indígenas. Esa gente, su basura, el mocase. Encima, ¿sabes qué te dicen? Estamos apoyados por Zamora y por Cristina. Nosotros lo vamos a caer matando. Si quiere, ponga ahí, le voy a poner. Eso como terminar, nosotros estamos armados. Eso no va más. Les digo, la situación está que arde. La gente no tiene para comer. Yo le traigo un kilo de hierba a 50 pesos, ustedes saben. ¿Y usted qué firma? Le voy a decir a cualquiera yo lo que estoy diciendo. Estoy podrido. No puede firmar, es parte de mala educación. Capaz que no? Lo voy a hacer mierda, con esto lo voy a quedar matando. Le voy a reventar la cabeza de esto. Así ven. No, pero ¿qué piensa usted? En noviembre del 2011, Cristian Ferreira, de 23 años, fue baleado por 2 hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Desde el Mocase denunciaron que los homicidas trabajan para un empresario agropecuario de la zona. 63.000 familias en todo el país amenazadas por problemas de tierras y más de 9 millones de hectáreas en disputa. Esto es una historia repetida. José Ciccioli es un empresario santafesino, un sojero. Hay más que evidencia de que es el autor intelectual de este asesinato. Javier Juárez, uno de los hermanos de esta banda, es el autor material. 2 hombres dispararon con escopetas sobre una familia que se negaba a ser desalojada. En octubre del 2012, Miguel Galván, de 40 años, fue asesinado de una puñalada en la yugular por un sicario de un empresario sojero. Otra víctima campesina indígena. Otra vez en Santiago del Estero. Y otra vez el trasfondo de un modelo agropecuario que avanza sobre familiares rurales y pueblos originarios. La Secretaría de Ambiente de la Nación precisa que Santiago del Estero es de las provincias líderes en desmonte. 515.000 hectáreas entre 2003 y 2007, un 72% más que entre 1998 y 2002. El Movimiento Nacional Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocio implica un avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos, represión y muerte. El agronegocio quiere hasta el último metro de tierra disponible para sacar renta. Y es en esos metros, en esa hectárea de tierra, hay campesinos indígenas que van a dar la vida para defender ese territorio, porque saben que si pierden esa tierra, pierden la vida, pierden una forma, una cultura, una historia. Las organizaciones campesinas e indígenas hace tiempo que impulsan la función social de la tierra, la redistribución, distintas maneras de llamar a la reforma agraria. Creo que en ese sentido lo único que puede haber es la correlación de fuerzas para torcer esa mirada, ¿no? Esa mirada miope de muchos gobernantes. La historia de las luchas ha demostrado que cuando se dejan de movilizar o cuando no
no están en la lucha cotidiana no se puede avanzar. Y en eso las organizaciones campesinas, indígenas, sociales tienen pruebas claras de que es así. La única forma de frenar el extractivismo es movilizado. Y creo que eso las organizaciones en sus distintas maneras, sus distintas formas de verlo, lo están haciendo. Pero al mismo tiempo hay triunfo, me parece que eso hay que revalorizarlo. Esquel es un triunfo, Loncopué es un triunfo, Famatina es un triunfo, un año de freno a Monsanto en Malvinas Argentinas es un triunfo. La cantidad de escuelas campesinas que están en manos de organizaciones territoriales son triunfos. Me parece que son luchas que llevan muchísimos años, que van a seguir llevando años y que se están dando paso. Necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita. Estamos acá en el obelisco, en el marco de la marcha mundial contra Monsanto. Esta marcha en este preciso momento se está haciendo en 600 ciudades del mundo y por primera vez en la Argentina ha tenido una repercusión mucho más masiva de la habitual. En este caso se está haciendo en 15 ciudades de la Argentina y estamos acá en la calle porque hay una connivencia muy grande, sobre todo con los medios de comunicación que no hablan de este tema. Si nosotros no sabíamos, mucho menos sabe la población de eso, de qué tema, en qué afecta, qué pasa con la semilla, qué pasa con la soja. La gente nos comenta siempre que la soja, ¿por qué criticamos a la soja? No es como la papa, ¿por qué critican a la papa o el choclo? Es decir, lo vinculan con cosas de alimentos y no. Han logrado, Monsanto pone mucho dinero en los medios de comunicación. Canal, ¿por dónde pasa la protesta? Cuéntenme más allá de lo que dicen los carteles. Bueno, la protesta pasa porque creemos que hay un silenciamiento mediático sobre las consecuencias nefastas del modelo de agronegocios que se manifiestan con cáncer en población, sobre todo en niños, malformaciones, abortos espontáneos, y realmente creemos que el gobierno es socio, cómplice de este modelo de agronegocios, es el gran fomentador. A cambio de divisas se está negociando la salud del pueblo. Hace un par de meses estuvimos en Montemaíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba, realizando un informe sobre la relación entre el glifosato y el cáncer. No es el primer pueblo que dicta una ordenanza en este sentido, hay otros, por ejemplo el pueblo de Arequito, que prohibieron la aplicación de agroquímicos en las cercanías del pueblo. Acá en Montemaíz se prohibió la aplicación terrestre hasta los 800 metros de distancia del pueblo y la aplicación aérea hasta los 2.500 metros, lo cual es una medida importante. Bien, lo que nosotros hicimos, además de formar una red de vecinos para trabajar sobre este tema y sobre otras cuestiones ambientales, es armar una ordenanza que luego la elevamos al Consejo Deliberante y allí se trató durante 2 o 3 meses en audiencias públicas en donde todos los vecinos podíamos participar. Tenemos hoy una ordenanza que es como de vanguardia porque hoy por hoy dentro del pueblo no se va a poder aplicar ningún producto de ninguna clase toxicológica. En Río Cuarto, Córdoba, el Consejo Deliberante fijó nuevas exigencias ambientales para complementar la prohibición de fumigaciones aéreas con agroquímicos en proximidades de zonas urbanas. De esta manera se suman a las 18 localidades de la provincia de Córdoba que ya legislaron normas locales para regular y o restringir esta actividad. Considerando que según el artículo 41 de la Constitución Nacional, donde todos los habitantes gozan del derecho de un ambiente sano y que las actividades productivas no pueden comprometer la salud de las generaciones futuras y más aún tienen el deber de preservarlas, es que se gestan en los últimos años una serie de ordenanzas como principio precautorio frente a la oleada de denuncias de médicos y abogados comprometidos con la gente y no con las empresas, debido a la formación de colectivos y organizaciones populares en lucha contra este modelo de producción que enferma y mata sistemáticamente y es avalado por el Estado Nacional. Debido al trabajo del colectivo Paren de Fumigar, entre otros, solo en la provincia de Córdoba se establecieron más de 20 ordenanzas en localidades sojeras. Altagracia crea una zona de resguardo ambiental de 1.500 metros, protegiendo allí del uso de cualquier agroquímico en pos de prevenir los efectos nocivos y minimizar los riesgos ambientales, asumiendo que se ha duplicado su uso y que todos los agroquímicos son potencialmente tóxicos, debido a que producen genotoxicidad e inducen mutaciones en el material genético.
La ordenanza de Anizacate establece la imperiosa necesidad de regular el uso de agrotóxicos dentro de su municipio, considerando el daño grave o irreversible que estos causan, declarándose comuna libre de agroquímicos. En Cañuelas, la ordenanza prohíbe las fumigaciones en un radio de 2.000 metros. En Jesús María, la zona de preservación y de resguardo ambiental protege al pueblo en un radio de 500 metros, prohibiéndose también las fumigaciones aéreas. En Juárez Selman se protege a escuelas y guarderías en un radio de 250 metros. Como así también se prohíbe el uso y comercialización de 2,4-D. Incluye en su ordenanza una mención al trabajo de los médicos de pueblos fumigados, que elevaron un informe con las catástrofes de estos venenos, instando al gobierno nacional que tome medidas, que se ven a modo general en todas las demás ordenanzas de Altagracia, Salto, Las Bajadas, Villa María, Monte Maíz y últimamente la ordenanza sancionada en Ramallo. Prohíbase el uso de coadyuvantes a base de nonilfenol etoxilado en todo el partido de Ramallo. B. Prohíbase las formulaciones en base a 2,4-D éster y endosulfán en todo el partido de Ramallo. Y acá también una corrección de carácter técnico con respecto a la nominación del producto 2,4-D. Inciso C. Prohíbase el uso de productos banda roja según clasificación del SENASA. Artículo 8. Prohíbase la fumigación aérea en todo el partido de Ramallo. Esto es el resultado del trabajo que se vino desarrollando desde hace 2 semanas en virtud de lo que fue la ordenanza que se sancionó en este Consejo Deliberante por unanimidad el 31 de marzo de este año. Creo que la ordenanza, como fue sancionada el 31 de marzo, con prohibición total de la fumigación aérea, con prohibición total de las bandas amarilla, azul y roja, la aplicación de esta ordenanza prácticamente sería la puerta de entrada de Ramallo a la producción orgánica, dado que no se podría producir de otra forma. Si nosotros queremos realmente prescindir del uso de agroquímicos, tenemos que trabajar en el tema de la concientización. La concientización y además por políticas activas que fomenten lo que es la vuelta del chacarero al campo. Necesitamos en este sentido, y aunque parezca utópico, una reforma agraria. La reforma agraria es un reordenamiento territorial y es un modo de construir nuevas comunidades. El gran desafío es recuperar esa soberanía real, pero desde la autonomía, desde la autogestión. No es la propiedad de la tierra o la ausencia de propiedad de la tierra lo que va a permitir que una sociedad se nutra fortificada, sino es la intención que yo traigo de cómo me vinculo a la tierra y cómo me vinculo al par, ¿no? Al compañero, con el cual puedo permitirme construir una nueva sociedad. Tenemos que entender que la reforma agraria se tiene que dar desde la pequeña escala, ¿no? Desde lo micro, revalorando lo pequeño, volviendo a tener esos vínculos sensibles que milenariamente todas las culturas del mundo lo tuvieron. Y entonces sí podremos construir una agricultura sana, una agricultura compartida, una agricultura sin patrones, una agricultura socializada, donde la tierra sea realmente para quien la trabaja. Reforma agraria para nosotros es uno de los pilares necesarios para un proyecto popular democrático y que conduzca a la igualdad y a la justicia social. Tiene que ver con la distribución masiva de tierra, fortalecer y lograr potenciar la vuelta al campo desde las ciudades, los recursos para la producción, el desarrollo del mercado interno y el mercado local, que nosotros consideramos debe hacer una reestructuración geopolítica de la Argentina para volver a poblar nuestro territorio, que es la única forma de que los mismos no queden subordinados a las empresas transnacionales.